de sus responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos y ciertamente controlado, que tuvo lugar en el día de ayer. Ayer el señor Nicolás Maduro se permitió la siguiente afirmación y les leo el titular tal y como lo publica el portal Punto de Corte. Dice así: Maduro, dos puntos. La ultraderecha venezolana pretendió desplegar sabotaje contra el sistema educativo. Sí, no es un chiste, esto no es un montaje hecho por algún laboratorio de oposición, no. Esta es una expresión de la boca del señor Nicolás Maduro Moros. Dice así el despacho, Caracas, 28 de octubre. Nicolás Maduro hizo este lunes una enésima denuncia de sabotaje, esta vez contra el sistema educativo, aseguró Miraflores. Dijo Maduro que la ultraderecha venezolana pretendió desplegar mecanismos de sabotaje contra el sistema de educación en el periodo 2019-2020, es decir, el actual año escolar. En el Palacio de Miraflores detalló que sectores de la derecha han invertido plata, bastante del billete que le dan los gringos, para consolidar una conspiración para afectar el desarrollo del año escolar. La derecha apátrida, dice Maduro, reconocida así en el mundo, ha pretendido sabotear el proceso educativo de este ciclo 2019-2020. Han invertido bastante billete y creen que con billete ya están listos, pero están bien pelados, porque aquí lo que hay es conciencia, dijo el señor Maduro Moros. Hablando de educación, yo les pido a ustedes que tomen en cuenta el léxico, ¿no? El lenguaje, la calidad del castellano empleada por esta persona que dice estar ejerciendo la primera magistratura del país. Sus palabras se produjeron en un acto con motivo del 15 aniversario de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Allí agradeció el compromiso de los docentes para derrotar los planes que, según él, están destinados a desestabilizar la educación. Agradezco a la comunidad educativa, dijo, porque juntos le han dado un matracazo a la conspiración que pretendía dañar el sistema educativo. No han podido ni podrán. Así lo dijo este lamentable personaje. Digo lamentable porque es lamentable lo que dice. Es lamentable lo que afirma, es lamentable la negación en la que se encuentra su discurso. No él, yo no pretendo hacer de terapeuta, ¿no? de psicoanalista de Maduro Moros. No se trata de eso, no se trata de pretender que Maduro haga un discurso porque él está en negación de la realidad. No. Su discurso forma parte de una estrategia política, de una estrategia comunicacional que está orientada precisamente a negar la realidad, para mantenerla así como está, para promover el proceso de deterioro en que se encuentra el país, para destruir precisamente esa educación de la cual está hablando y de esa manera poder sojuzgar en forma más completa y más letal a la sociedad venezolana. Vamos a estar claros en lo siguiente. Mire, una de las razones fundamentales de la resistencia democrática frente al proyecto totalitario es la existencia en nuestro país de una amplia, sólida, vasta clase media. Esa es la verdad. Una clase media que ha cometido errores. Por ejemplo, en diciembre de 1998, la llegada de Chávez al poder
fue exactamente sobre los hombros y sobre los votos de la clase media venezolana. Una clase media que fue intoxicada por sectores muy elevados, ¿no?, que pretendieron ponerle la mano al Estado venezolano utilizando como caballo de Troya a un sujeto llamado Hugo Chávez. Ellos pensaban que Hugo Chávez lo iban a poder manejar a su antojo. Iba a ser una barajita en manos de ellos. Y por eso usted vio, ¿no?, a los señores del Nacional y a los señores del Canal 4 promoviendo a Hugo Chávez como lo promovieron, ¿no? Y así tantos otros, tantos otros. Pensaron en aquella idea que tenían de que había que sustituir a la política y a los políticos y ponerle la mano directamente al Estado venezolano. Y Chávez se le presentó como lo que ellos pensaban, un atajo para el logro de eso. Lo que pasa es que la criada le salió respondona. Chávez los utilizó, llegó al poder por la vía electoral, después que no pudo hacerlo por la vía del sangriento golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, y llegó efectivamente al ejercicio del gobierno. ¿Qué fue lo primero de Chávez cuando llegó al poder? ¿Cuál fue uno de sus primeros propósitos? Pero exactamente ponerle la mano al sistema educativo, destruir el sistema educativo, destruir la calidad de la educación, y así emitió el famoso decreto aquel que contemplaba la figura de los supervisores itinerantes, que no iban a ser en realidad supervisores pedagógicos, sino una especie de comisarios políticos en el sistema educativo. Es por eso que la primera confrontación de la sociedad venezolana contra el proyecto totalitario fue precisamente a partir del tema educativo, bajo aquella consigna, con mis hijos no te metas. ¿Me explico? Es decir, esto que está diciendo Maduro hoy, esta aparente necedad, y la gente puede tender a confundirse, ¿no?, y decir, no, es una necedad más, una de las tantas cosas absurdas que dice este sujeto. No, chico, aquí hay una línea muy coherente, muy coherente. El proyecto totalitario, para en efecto poder domar la sociedad venezolana, necesita demoler su educación. Entonces, bueno, se han producido todas estas tropelías que durante 20 años han conducido primero a deteriorar la carrera docente, luego a promover sustitutos de maestros express, como los llamados ahora maestros, primero los de las misiones educativas y ahora los de la chamba juvenil, imagínate tú. La desinversión permanente, el deterioro permanente de la estructura educativa, la política salarial criminal orientada precisamente a lograr que los auténticos maestros venezolanos o se vayan de la educación buscando cómo sobrevivir o se vayan del país, hasta llegar a este drama que hoy tenemos, al año escolar 2019-2020. Un año escolar que, tal y como lo habíamos anunciado, esto que arrancó no es un año escolar, esto que arrancó es un colapso educativo. Hasta redes de altísima calidad, como Fe y Alegría, han tenido que reportar que casi la mitad de su personal docente se les ha ido y que más de la mitad de su matrícula no acudió a este año escolar. Fe y alegría, que quedará para el resto de la escuela básica venezolana. No hablemos de la educación media, porque sabemos que eso está en situación de quiebra, absolutamente quiebra. Los profesores se han o han renunciado o han reducido al mínimo posible su carga horaria. Los profesores que tenían 55 horas de clase, 53 horas de clase, se quedaron con apenas 8 horas de clase. ¿Para qué? Para poder utilizar ese tiempo en otro tipo de oficios que les permita vivir. Esa es la realidad de este año escolar. Un año escolar en el que muy pocos niños llegaron al aula, y cuando llegaron al aula se la encontraron vacía porque no había maestro, porque el maestro se fue de la escuela o se fue del país o sencillamente no pudo llegar porque no tenía dinero para el transporte, para el autobús, para el pasaje. ¿Me entiende? No tenía dinero para comprar a 160.000 bolívares un kilo de jabón para poder lavar su ropa. No tenía dinero para gastar 800.000, 900.000, millón y pico de bolívares para comprarse un par de zapatos. Esa es la realidad del año escolar 2019-2020. Entonces viene ahora este sujeto, viene ahora este individuo
a decir, en absoluta negación de la realidad, que es que hay una conspiración de la ultraderecha contra el año escolar. Señores, le dedico este primer segmento del programa a esta declaración, no porque Maduro Moros valga la pena, no, sino porque nuestros niños sí valen la pena, nuestros maestros sí valen la pena, la lucha por la educación, claro que vale la pena. El logro fundamental de la etapa democrática 1958-1998 se basó en 3 políticas fundamentales y exitosas, gracias a Dios. La primera, la política petrolera patriótica. Fortalecer la industria petrolera, expandir la industria petrolera, incrementar la participación del Estado venezolano en las ganancias de la industria petrolera, crear la OPEP como se creó, nacionalizar la industria en un proceso además impecable como se hizo, y utilizar todos esos recursos para otras 2 políticas fundamentales también. Una, la política de salud, lo cual incrementó la esperanza de vida del venezolano. Y luego la política educativa, llenar a Venezuela de escuelas, liceos y universidades de altísima calidad. Eso permitió el surgimiento de una clase media venezolana que es hoy la columna vertebral, después de tantas experiencias, vicisitudes y errores. Hoy la clase media venezolana es la columna vertebral de la resistencia social frente al proyecto totalitario. Todo esto hay que tenerlo muy claro cuando uno escucha a este señor hablar de la supuesta conspiración de la ultraderecha contra el año escolar. No, este año escolar no es un año escolar, no es un periodo lectivo, es un colapso educativo, es una tragedia educativa por responsabilidad del gobierno. Y no porque el gobierno se haya equivocado, no. Esto es un desastre programado. Estos tipos necesitan que nuestra educación colapse o siga colapsando. Necesitan eso precisamente para que sea factible para ellos seguir sojuzgando a toda una nación en medio de la ignorancia y en medio de la carencia de oportunidades. Frente a eso, entonces, nuestra palabra como maestros de escuela, como ciudadanos y como demócratas, sigamos activando en solidaridad con nuestros maestros, sigamos activando en solidaridad con nuestros niños. Aquel viejo lema de la Federación Venezolana de Maestros, por el niño, por la escuela, por Venezuela, tiene que seguir siendo la norma de nuestro accionar en la cercanía de la escuela venezolana, en la cercanía de la comunidad educativa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Comentamos en el primer segmento lo que llamamos un ejemplo de las cumbres del cinismo a las que puede llegar el discurso oficial y sobre todo el carácter negador de la realidad
de ese discurso oficial. Pero vamos a estar claros en algo. Creo que es algo muy, muy importante que lo tengamos de manera transparente ante nuestros ojos. No es el régimen de Maduro Moro el único que está en negación de la realidad. Lamentablemente no lo es. Hay también en el ámbito de quienes luchan por el cambio democrático una tendencia a sustituir sus deseos, sus propósitos o sus agendas grupales o personales, colocarlas primero que la realidad, colocarlas primero que lo que nos está diciendo la vida misma, la realidad política, la realidad social, nacional e internacional incluso. Han ocurrido cosas en los últimos tiempos, han ocurrido eventos, han ocurrido procesos en el ámbito latinoamericano que tienen que ser leídos con cuidado por quienes aspiramos a construir un cambio democrático en Venezuela. Ayer yo lo dije cuando hacíamos el comentario de las elecciones en Argentina, de los resultados electorales en Argentina. No tiene ningún sentido que nosotros, venezolanos, que tenemos 20 años intentando por diversos mecanismos salir del proyecto autoritario sin haberlo logrado, entonces nos pongamos ahora como que si fuéramos unos pontífices, ¿no? A decirle a los argentinos o a los ecuatorianos o a los chilenos qué es lo que tienen que hacer para defender su democracia. Eso no tiene mucho sentido. Tiene más sentido, muchísimo más sentido, el que con humildad nos preguntemos a nosotros mismos qué nos está enseñando a los venezolanos esto que está pasando en América Latina. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esto que está ocurriendo para que no nos ocurra, para que no nos suceda, para que nuestro proceso de transición a la democracia en efecto se dé y además sea un proceso sostenible en el tiempo, para no morir en el intento o para que nuestro proceso de transición a la democracia no colapse apenas a los 4 años, como le acaba de ocurrir al gobierno de Macri en Argentina. Por eso, por esa preocupación, quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que colocó en la red social Twitter un venezolano que ha venido haciendo propuestas desde su ámbito profesional, desde el ámbito económico. Me refiero al economista Francisco Rodríguez. Él ha venido haciendo un conjunto de propuestas, repito, interesantes. Creo que su planteamiento del acuerdo de petróleo humanitario, el programa de petróleo por alimentos, es un aporte muy importante que ahorita puede ser visto como una cosa más, una idea más que está en el debate. Dentro de 6 o 7 meses veremos que es algo prácticamente obligatorio para subsistir. Lo veremos. Bueno, decía Francisco Rodríguez, además de hacer propuestas vinculadas exactamente con su ámbito profesional, está haciendo propuestas o planteamientos vinculados con el tema político también, como desde el ámbito de la preocupación económica se llega a el tema de la factibilidad política de las cosas que están ocurriendo. Comparto entonces con ustedes de inmediato este hilo de Francisco Rodríguez en el día de hoy. Primero, dice Francisco Rodríguez, los recientes resultados electorales y olas de protestas en la región obligan a una reflexión seria sobre los aspectos de diseño y viabilidad política de los programas de ajuste que se han implementado en los últimos años en América Latina. Segundo, estos programas ocurren en el marco de una caída en los precios de las materias primas que constituyen la principal fuente de ingresos de las economías de América del Sur. Al terminar el boom de los commodities, es decir, de estas materias primas, surgieron problemas fiscales y se desaceleró el crecimiento. 3. Durante los últimos 5 años, América Latina ha sido la región con más bajo crecimiento en el mundo. La caída en ingreso per cápita ha sido similar al de la década perdida de los años 80, que precedió un conjunto de traumáticos ajustes macroeconómicos. 4. Detrás de las protestas contra el alza de los servicios públicos de muchos países operan diversos factores. Uno de ellos es un profundo descontento por la percepción
de que el peso de los ajustes económicos está distribuido desigualmente. Quinto, en Ecuador, por ejemplo, la reducción del subsidio a la gasolina ocurre un año después que la aprobación de una ley que incluyó exoneraciones de impuestos y hasta 12 años para grandes inversiones. Sexto, es decir, a los ecuatorianos no solo se les estaba pidiendo que pagasen más por el transporte público, se les pedía que lo hicieran mientras al sector privado se le estaba permitiendo pagar menos en impuestos. Séptimo, en Argentina, el principal subsidio al sector privado ocurrió a través de la defensa de una paridad cambiaria insostenible. En el año 2017 y 2018, la fuga de capitales ascendió a 49 millardos de dólares, casi igual a todo el financiamiento obtenido por parte del Fondo Monetario Internacional. Octavo, las preocupaciones por la distribución de las cargas de los ajustes macroeconómicos no son nuevas. Gran parte de los problemas políticos y sociales de los programas de los años 80 y 90, incluyendo el programa venezolano de 1989, tenían que ver con el mismo fenómeno. Noveno, ya en 1987, Cornea, Joly y Stewart, tres autores del ámbito económico, planteaban ajustes con rostro humano para equilibrar cargas distributivas de los ajustes y proteger el acceso a los servicios públicos durante los periodos de estabilización económica. Décimo, preocuparse por la distribución de las cargas de los ajustes no es oponerse a que los ajustes se hagan. Gobiernos populistas como los de Chávez y Maduro, que se niegan a hacerlos, terminan sumiendo a sus países en crisis aún más profundas. 11. Precisamente quienes entendemos la destrucción económica causada por los gobiernos populistas, debemos comprender por qué es necesario hacer que los ajustes económicos sean socialmente sostenibles y políticamente viables. 12. Tomémonos en serio la tarea de construir economías de mercado verdaderamente incluyentes. Aseguremos que los ajustes económicos protejan a los más vulnerables. Solo de esa forma le podremos cerrar definitivamente la puerta al populismo. Esta es una reflexión, en mi humilde opinión, tremendamente importante. Y es un llamado a que la clase política y a que los ciudadanos entendamos y ubiquemos en su contexto real lo que está pasando en América Latina y las lecciones que nosotros, los venezolanos, debemos extraer de este proceso. Quienes en un principio dijeron, ¿estás viendo lo que está ocurriendo en Ecuador? Todos esos indios que están ahí protestando son agentes del castrocomunismo, dirigidos por Maduro y ordenados por Fidel Castro para que acaben con la democracia ecuatoriana. Chico, vale, es mentira. Que hayan podido estar allí agentes del madurismo es posible. Que hayan podido estar allí agentes del castrismo es posible. Que evidentemente Correa se montó con una agenda golpista para surfear y aprovechar de manera oportunista la protesta social de los indígenas ecuatorianos. Eso es evidente. Pero había una protesta social legítima. Y aquí nos está hablando de eso Francisco Rodríguez. Se eleva el precio de los combustibles prácticamente al mismo tiempo que a los sectores con mayor poder económico se les baja la presión tributaria. ¿Qué fue lo que percibió parte importante de la sociedad ecuatoriana? Bueno, el peso del ajuste me lo están tirando a mí solito, a la base de la pirámide, a los más pobres, mientras que a los sectores con más recursos se está dando un tratamiento diferenciado. Esa percepción de inequidad dispara la protesta. Eso es lo que entiende rápidamente Lenín Moreno y dice, no vale, vamos a aislar la agenda golpista de Correa, vamos a dialogar con los indígenas y vamos a construir un nuevo piso social que permita la continuidad de los cambios. Eso lo hizo Moreno en Ecuador, o al menos inició ese proceso. ¿Qué nos está pasando en Chile? Bueno, situaciones similares. ¿Qué nos pasó en Argentina? Ya lo describe aquí Francisco Rodríguez. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos que sacar nosotros los venezolanos? Me parece obvia. Aquí puede haber transición política a la democracia siempre y cuando esa transición política responda no a los deseos de una clase política,
de hacer el quítate tú para ponerme yo, ¿no? Que como los chavistas tienen 20 años robando, ahora nos toca robar nosotros. No vale. Que como los chavistas tienen 20 años en el poder, ahora toca a otro pedazo de la clase política usufructuar y disfrutar de las mieles del poder. No vale. No. Ese proceso de cambio político será sostenible si y solo si es expresión de las necesidades de las mayorías empobrecidas de este país. Y cuando hablo de las mayorías empobrecidas, no hablo solamente de los pobres de siempre. Hablo de los empobrecidos de ahora. Hablar de los pobres en Venezuela es hablar de más del 90% de la población. ¿Ves? Y entonces, si estamos hablando de eso, si estamos hablando de un cambio político, no simplemente para cambiar el elenco en el poder, sino cambiar para bien la realidad del país, para las mayorías, entonces también tenemos que ver también cuál es el tipo de lucha que vamos a desarrollar, cuál es el tipo de lucha que estamos desarrollando. Porque esa lucha, la lucha que hoy desarrolla, tiene que ser el reflejo, el anuncio y el espejo del cambio que estás proponiendo, que estás promoviendo. La única manera de que el cambio sea creíble es que tu cambio lo estés haciendo desde ya, en tu propia conducta. Entonces, si el cambio que quieres hacer es para el bien de las mayorías, la lucha que hoy tienes que desarrollar tiene que estar conectada con esa necesidad de las mayorías de una mejora sustancial en su condición de vida. Por eso es inaceptable la gente que dice de oposición, que bueno, que claro, la gente, esto va a empeorar y va a seguir empeorando, y lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y esto, bueno, hay que vivirlo así, porque ese es el precio para salir de Maduro. No, me llave, eso no es así, al contrario. Recuerden que nos están enfrentando un mal gobierno, estamos enfrentando una dictadura comunista, y cuando se enfrenta un régimen totalitario, si hay hambre, ese padecimiento de la población, ese dolor de la población, no se transforma en rebeldía contra el régimen, se transforma en herramientas nuevas de dominio y control por parte de la tiranía. Porque en un régimen comunista, cuando hay hambre, el Estado controla los alimentos y de esa manera controla al hambre y a los hambreados. Esa es la experiencia. Entonces, el deber de quienes estamos a favor del cambio democrático es impulsar desde ya, aquellas medidas, promover desde ya aquellas medidas que tiendan precisamente a convertirse en un respiro para la población, en un auxilio para la población. De eso se trata. Y si el gobierno las obstaculiza, bueno, y quede en evidencia como eso, como un gobierno que obstaculiza y destruye la calidad de vida de la gente, pero que no pueda ser percibida la oposición democrática como alguien que, bueno, que casi que aplaude los problemas que pasa la gente por la idea peregrina de que mientras más problemas atraviese la población, más enfurecida se va a poner con el régimen de Maduro. No vale. Eso no tiene ningún sentido. Ya este país sabe quién es el culpable de la crisis. Ya este país sabe quién es el culpable del desastre. Ya este país sabe quién es el culpable del dolor. Así que esta no es la hora de buscar culpables. Esta es la hora de buscar soluciones, de promoverlas y de construirlas. De eso se trata. Por eso, repito, saludo este conjunto de planteamientos que ha hecho Francisco Rodríguez a través de la red social Twitter. Les recuerdo su dirección en Twitter es @FRRodríguezC. Repito, @FRRodríguezC, donde está este hilo, este conjunto de mensajes sobre la necesidad de que el cambio democrático sea socialmente sostenible, socialmente inclusivo, socialmente responsable. Es decir, vamos a decirlo más claro todavía. El cambio democrático tiene que ser un cambio profundamente popular. Y hay que tener la inteligencia suficiente para saber distinguir y diferenciar lo popular de lo populista. Son dos cosas completamente distintas. Así como es distinto la política y la politiquería, así como es distinto lo militar y el militarismo, es completamente distinto lo popular del populismo.
Lo popular tiene que ver con la reivindicación de los derechos sociales. El populismo tiene que ver con su manipulación, eso es otra cosa. Bueno, sobre eso nos alerta precisamente este conjunto de mensajes del economista Francisco Rodríguez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y, chicos, no sé si cometo una imprudencia, pero tengo que decirlo, porque si no, me corro el riesgo de asfixiarme, pues, y que no me salgan las palabras ni me entre el aire. La respuesta que ha dado el régimen, la respuesta que ha dado el Estado a las múltiples denuncias y planteamientos que ha hecho la clase obrera en parques, la respuesta que ha dado el régimen de este gobierno que se dice obrerista ha sido agredir de manera sistemática a los obreros. Ustedes han escuchado en este espacio en más de una ocasión la palabra vibrante de una joven mujer venezolana, de una dama que ha hecho de la lucha sindical y del activismo ecologista un apostolado y una razón de vida. Esa dama venezolana es Marlene Sifontes. Marlene Sifontes, prácticamente como un detective, ha logrado ubicar, desentrañar, descubrir y denunciar horrendas agresiones contra la biodiversidad, contra la riqueza ecológica que pertenece a todos los venezolanos. Y lo más dramático de estas denuncias de Marlene Sifontes es que estas violaciones contra el equilibrio ecológico son perpetradas no por un particular, no por un paseante desprevenido, no por alguna empresa desconsiderada, no. Estas agresiones son perpetradas, promovidas, orquestadas por el mismo ente público que debería tener la responsabilidad legal y constitucional de proteger el ecosistema. ¿Qué te parece? La misma gente de Imparques. Bueno, la respuesta de Imparques ha sido agredir a esta trabajadora, agredir a esta lideresa sindical, a esta activista ecologista. Dejemos de todas maneras que sea la propia Marlene Sifontes la que nos explique cuál es la situación que hoy quiere denunciar acá en nuestro programa y cuál es su situación hoy en Imparques. Muy buenos días, Marlene. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ha hecho recientes denuncias sobre la situación terrible en el Parque Nacional El Ávila. Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chu, y de verdad muchísimas gracias en nombre de todos los trabajadores de Imparque, personal y empleado, obreros, jubilados, que hoy día está siendo como nunca antes maltratado, perseguido, humillado, amenazado. Ciertamente, mira, el país se nos lo están destruyendo poco a poco, en todos los ámbitos. Uno de ellos, lamentablemente, es el ambiente. Los mecanismos de protección del ambiente que se construyeron durante años con los parques nacionales, con los parques de recreación, con los monumentos naturales, se han ido destruyendo poco a poco
Y una prueba de ello recientemente, por citar lo más reciente, fue la carrera de bicicletas Enduro Venezuela que se realizó el 19 de octubre en el Parque Nacional El Ávila, promovida y permitida por el Instituto Nacional de Parques, violando de manera flagrante el Plan de Ordenamiento, Reglamento y Uso, que es la norma suprema que rige en los parques nacionales, y en este caso en el Parque Nacional El Ávila, en su articulado lo prohíbe de manera expresa en todo el Parque Nacional. Vimos como en el Parque Nacional El Ávila se abrieron trochas que el parque había cerrado porque eran ilegales, porque eran inseguras, y pues la empresa Enduro Series Venezuela, conjuntamente con Imparques, reabrieron esa trocha, guindaron pancartas, cuerdas por todos nuestros árboles, haciendo un impacto, una degradación ambiental muy grande, muy fuerte, porque no solamente fueron las 96 bicicletas que participaron de manera continua, iban a ser 350 horas porque eran 100 bicicletas, pero esas 3 horas y media traducidas en 350 horas se convirtieron en 7 horas, o sea que el impacto fue mucho más grande. Entonces, cuando el ente rector viola sus propias normas, estamos gravemente mal, y nosotros lo denunciamos primero al pueblo venezolano, y después, si existe algún órgano que todavía le duela y sienta lo que está pasando en nuestros parques nacionales, a que entiendan que los que hoy están en el parque como nunca antes han violentado el Sistema Nacional de Parques. Y tenemos que nuestro Parque Nacional del Ávila, no solamente, eso es una prueba, pero aquí tengo que decir, que en Galipán hay unas 3 megaconstrucciones de viviendas sin permiso en el sector La Loma, en San Antonio, por donde está el sitio de los Chumaceiros, que hay una mega construcción, en San José, en el sector Los Mangos, hay otra afectación grande, donde debemos decir que el personal guardaparque se dirigió a la Dirección de Parques Nacionales a denunciar lo que está pasando, porque eso está sin permiso. Y ahora, ahí en el sector Llano Grande, están poniendo todos los materiales que los guardaparques no están permitiendo que suban porque es una construcción ilegal. Así estamos en el parque. Pero en el Parque Nacional El Ávila, que es la vitrina de presentación de la ciudad de Caracas, es nuestro pulmón, el agua en tiempo de escasez, también tenemos lo que está pasando, lo que están viviendo, el atropello voraz y la degradación producto del teleférico con la nueva ruta hacia Macuto, donde le han violentado todos los derechos a pobladores de Galipán, sin que encuentre ni ninguna expropiación ni indemnización, sino a la fuerza. Y estoy dejando de último para resaltar, lo que está pasando en Loma del Muerto, que es lo que se ve en Maripere, esa gran S que ya está extendida por todos lados y donde hay una gran afectación, que sin par que fuera la otrora institución que fue antes, esa empresa ahorita tuviera un procedimiento sancionatorio, que nosotros lo estamos diciendo y se lo pasamos al presidente por escrito, un procedimiento sancionatorio, y esa empresa tuviera que estar resarciendo los daños que ha causado ahí, porque se extralimitó de la medida que inicialmente se le dio. Un teleférico de carga que están construyendo que no tiene razón de ser, porque para eso, para subir materiales hacia la parte arriba donde está el Hotel Humboldt, se construyó la carretera de servicio que va por Loma del Viento. Eso no tiene ninguna razón de ser, pero como aquí hacen lo que les da la gana y están destruyendo nuestro principal parque nacional. Y yo de verdad le hago un llamado a los ambientalistas, a los ciudadanos. Mire, lo que estamos viviendo en los parques naturales es terrible. Tenemos lo que está pasando en el arco minero, al sur de Venezuela, lo que está pasando en la reserva de Cuares, lo que está pasando en el Parque Nacional San Esteban, lo que está pasando en el Parque Nacional Los Roques, en Sierra Nevada, el Parque Nacional Churubí. Pero aquí en Caracas, donde están los principales poderes del Estado, están destruyendo como nunca antes
nuestro Parque Nacional del Ávila. O sea, no hay control, no hay palabras que yo te pueda decir para ese mega desastre. Lo que se ve por encima no es tan grande como cuando uno se adentra a la montaña, y ya todos los trabajadores, desde el obrero, desde el guardaparque, desde el bombero forestal, desde el técnico, todo el mundo está alarmado porque no hay control. Los jefes de Imparque hoy se han convertido en los principales agresores del Sistema Nacional de Parques, y nosotros hacemos un llamado de verdad que esto pare, porque el Ávila es para Caracas, es vital, y para el litoral, para toda el área de la Gran Caracas. Y de verdad que la situación es muy grave en nuestro parque, y de ahí el llamado a defender nuestro pulmón, nuestro Parque Nacional El Ávila. Marlene, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 29 de octubre. Un gran abrazo. Buenos días. Era Marlene Sifontes, activista ecologista, lideresa sindical de los trabajadores de Imparques. Está dicho lo que están haciendo estos señores. Está dicho además por qué lo están haciendo. Esto forma parte de la marabunta destructora. Estos sujetos acabaron con el aparato productivo venezolano, acabaron con las empresas básicas de Guayana, acabaron con PDVSA, y ahora quieren acabar con lo que queda, que es nuestra riqueza natural, nuestra diversidad biológica, la riqueza del medio ambiente venezolano. Una de las zonas del país que más orgullo nos da y nos daba y nos da a los venezolanos, como es Guayana, hoy está destruida por esa desgracia económica y social humanitaria que es el llamado arco minero del Orinoco. Pero no se trata únicamente de Canaima, no se trata únicamente de la Gran Sabana, no se trata únicamente de lo que está ocurriendo allá en Canaima, no, se trata de lo que están haciendo en todo el país, que están utilizando, están depredando el ambiente por un puñado de dólares, como hicieron acá con esa actividad violatoria de la norma, de la legalidad. Eso es lo que están haciendo. Por eso el valor de que gente como Marlene Sifontes tenga el coraje, la valentía ciudadana de hacer lo que hace todos los días para que el país sepa lo que está pasando y sobre todo para que el país se movilice para evitarlo. Muchísimas gracias, Marlene Sifontes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Para calmar el dolor y corregir una lesión musculoesquelética como esguinces, fracturas, luxaciones, lesiones nerviosas y artrosis, consúltate con la doctora Suecia Luna. Llama y pide tu cita al 0424-142-6444. Su consultorio se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Antes de empezar el día,
Entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión y voy a compartir con ustedes una noticia que se hizo viral en las redes sociales, que fue publicada en numerosos portales, incluyendo el portal La Patilla. Como ustedes saben que La Patilla es objeto, como muchísimos otros medios, como el Nacional, el mismo Universal, de restricciones en el acceso a su página, es decir, de censura aplicada de manera ilegal e inconstitucional por el gobierno. Bueno, tuvimos que buscar otros portales donde apareciera esta información que queremos comentarle. Hay un joven deportista venezolano, una gloria del béisbol venezolano, que aprovechó estos días para venir a visitar a su familia, carpa en las grandes ligas, para venir a visitar a su familia acá. Este Grande Liga venezolano es Ronald Acuña y el titular es el siguiente: policías de Vargas matraquearon al Grande Liga Ronald Acuña. El portal La Simple Vista nos dice con fecha de ayer, 28 de octubre, lo siguiente: el video difundido en las redes sociales muestra un molesto Ronald Acuña Jr. mientras los efectivos de seguridad le empiezan a pedir dinero. Leo el texto. El Grande Liga venezolano Ronald Acuña Jr., que en la más reciente campaña de la Major League Baseball hizo delirar a la fanaticada con sus hazañas en el campo, regresó al país para pasar unos días en familia y descansar un poco de la ajetreada actividad en la Gran Carpa. Ya en Venezuela, y mientras se desplazaba en su vehículo en La Guaira, Acuña vivió una de esas escenas que protagonizan los ciudadanos casi que a diario en el país: el matraqueo por parte de funcionarios policiales. Aunque seguramente conoce la situación, siempre es desagradable que sucedan estas cosas. Al parecer, a los policías les llamó la atención los cauchos y los rines del vehículo en que se desplazaba el pelotero. Por esa razón lo detuvieron, para exigirle dinero, ya que no tenían cómo demostrar que había incurrido en infracción alguna. En las imágenes se ve a un Acuña Jr. molesto por la acción de los policías, mientras que sus escoltas manejaban la situación. Incluso se escucha en el video a alguien que le dice: panita, una foto allí, y el Grande Liga no hizo el menor gesto para tomarse la imagen. Luego salen varias capturas de pantalla con diversos tweets de distintas personas que fueron testigos de esta situación y que lo subieron a las redes sociales. Este chasco que le pasó a los policías en el estado Vargas se suma a una reciente información que colocó en las redes sociales una periodista conocida ampliamente por sus simpatías políticas con el régimen, por su filiación política chavista, la periodista Luisana Colomine. La periodista Luisana Colomine colgó en su cuenta de Twitter, en la red social Twitter, la denuncia de que había sido objeto también de matraca, de extorsión por parte de agentes de Polivargas. Ella cuenta allí en ese hilo, en esos mensajes que emitió, que un sujeto la detuvo, le quitó los papeles del vehículo y su licencia de conducir, y la obligó a dirigirse a un comando policial para pagar una multa de 20,000 bolívares en ese comando policial, y hasta que no lo hiciera no le iban a devolver sus papeles. Ella pagó esta multa que, preciso aclarar, es una multa ilegal e inconstitucional. Ya voy a explicar por qué. Pagó la multa ilegal, y cuando regresa resulta que el punto de control donde le habían quitado los papeles ya no estaba allí. Entonces tuvo que pasar buena parte del tiempo
persiguiendo al policía para recuperar sus documentos. Lo curioso del asunto es que esta señora, esta ciudadana, esta periodista chavista, le echa la culpa al policía. Dice que el culpable es el policía, ¿no? Y le pide a García Carneiro que le quite a los policías del uniforme los ojitos de Chávez, porque resulta que la policía en Vargas tiene en su uniforme bordados los ojitos de Chávez. ¿Qué te parece? Bueno, yo simplemente quiero respetuosamente recordarle a todo el mundo que eso que ocurrió a Ronald Acuña, eso que le ocurrió a esta periodista chavista, no es simplemente el resultado del desliz de tal o cual funcionario. No. Cuando la corrupción se hace sistema, pasan esas cosas. El caso de la multa, hay que decirlo claro, ¿vale? Existe una cosa que se llama el principio de unidad del tesoro. ¿Entiendes? Las multas las puede imponer la autoridad policial si están de acuerdo con la ley, pero deben cancelarse de tal manera que ese dinero llegue al tesoro municipal o al tesoro nacional, para que esos recursos luego sean distribuidos mediante ley de presupuesto, con asignaciones que sean debatidas, ejecutadas y supervisadas por la sociedad y por el poder legislativo, sea municipal, sea nacional. Así funciona una república, ¿ves? Pero una cantina militar funciona distinto, un potrero funciona diferente, ¿entiendes? En una situación de anarquía, de autoritarismo, ocurren cosas como las que vimos cuando Nicolás Maduro dijo que le iba a dar una mina de oro a cada uno de los gobernadores de su partido, o a los protectores que él había designado de manera ilegal también, ¿no? Para que resolvieran sus gastos. ¿Recuerdan? Pero todo eso es violatorio de la ley y de la Constitución. Y el imponer multas así, como esa multa ilegal, repito, eso no es un antojo o un desliz de un funcionario. No vale. Allí hay la corrupción hecha sistema. Y los policías son las primeras víctimas de esa corrupción, porque los deteriora como profesionales, como organización, como cuerpo, y deteriora, por supuesto, su imagen ante el resto de la sociedad. Entonces, bueno, estas cosas, estas perlas, se saben, bueno, porque agarraron a una periodista chavista y le hicieron eso, o a un grande liga, pero eso pasa ciertamente todos los días a muchísima gente. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.